KCM. Esta es la emisora para gente diferente, emprendedora, positiva, con ganas de crecimiento económico y personal. En Conecta con Marta encontrarás semanalmente fabulosas entrevistas, valiosísimos consejos, tips muy útiles e infinitas novedades. Hazte seguidor de nuestra emisora KCM, Conecta con Marta, para no perderte ninguno de nuestros podcasts. Puedes encontrarnos en www.martavergada.com. Abrimos esta emisión con una mujer hecha a sí misma, una mujer que avanza día a día con perseverancia, con actitud y constancia. Muchas mujeres nos identificamos con ella. Es un placer estar acompañados hoy por Jocelyn Quintero desde Venezuela, una gran experta en educación financiera que nunca desiste en aportar al máximo para ayudar a miles de personas que estén dispuestas a formarse y aprender acerca del control de sus finanzas. Bienvenida, Jocelyn, y gracias por acompañarnos. Gracias, Marta. Un placer, es un placer. Un placer es nuestro, de verdad, de tenerte aquí. Jocelyn, cuéntanos un poquito de ti. A ver, bueno, yo soy venezolana, tengo 35 años, aunque la edad no cuenta mucho. A mí realmente no me genera. Eres muy joven. Aparentemente. Bueno, yo creo que tengo en el tema del manejo de dinero más experiencia que otra cosa. Yo diría que más experiencia que títulos. Sin embargo, tengo una carrera en administración, tengo una especialización en finanzas, tengo una maestría en desarrollo de negocios. Y pues nada, actualmente siendo venezolana tengo 2 años viviendo ya en Bélgica, en Brujas, cosa que a los españoles les encanta. Aquí consigo muchos españoles en Brujas porque les parece hermosísimo. Tienes razón, sí. Sí, y pues sí, entre las tantas cosas que he estudiado ha sido esa. Acabo de terminar una certificación en psicología financiera. Y pues sigo aprendiendo, compartiendo y creciendo. Nunca paras de crecer y nunca paras de aprender, eso lo sabemos muy bien las personas que te seguimos de cerca, Jocelyn, desde luego. Y mi mamá a los 11 años tuvo que soltarme y decirme, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, porque de verdad es incontrolable. Yo sé que empezaste muy jovencita en el camino de la educación financiera, eres una persona realmente emprendedora, como las que hay pocas, ¿verdad? Sí, bueno, yo te puedo decir que una de las cosas que yo he tenido es mi capacidad de comprobar los imposibles que la gente me pone. Yo empecé a generar dinero. Yo me imagino que tendría más o menos, estaba muy pequeña, yo creo que a los 5 años ya yo hacía vestiditos de muñeca y los vendía en el colegio. Entonces yo llegaba en la tarde de la escuela, hacía la tarea corriendo y le decía a mi mamá, es que tengo muchos encargos por hacer. Mi mamá es costurera, entonces el desarrollo de la costura lo tuve por mi mamá. Después como a los 8 años estuve trabajando en una fábrica que hacían aplicaciones y bordados. Entonces los bordados, las figuras, había que recortarlas en tela. Y me pagaban pues un monto muy irrisorio por cada pieza que yo cortaba, pero creo que más que la cantidad que me pagaban era la capacidad de saber que yo podía generar dinero. Una de las cosas que yo personalmente no critico, pero considero que sí es necesario, es enseñar a los niños a generar dinero. Nosotros ponemos a los niños como que, aparte como que si el dinero fuera un cuchillo y bueno, cuando usted es grande lo vas a poder manejar, ahorita no lo toques porque es sucio. Exacto. Mi mamá, tal vez por la misma necesidad en la que nosotros vivíamos, mi mamá nunca me bloqueó. De hecho, si yo ayudaba y si yo aprendía a valerme por mí misma, para ella era pues más que importante, porque definitivamente ella no podía darme lo que ella quería. Entonces, dado que ella no podía, pues mi mamá sí me motivó
a que yo aprendiera a obtener por mis propios medios las cosas que yo quería en la vida. O sea que, Joselín, por lo que entiendo, no vienes de una familia rica o acomodada, sino que también vienes pues de una familia que ha tenido que crecer poco a poco, y realmente pues me das la razón en lo que decía yo al principio. Eres una mujer que te has hecho a ti misma, que nadie te ha regalado nada, ¿verdad? Y realmente no. Fíjate, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 5 años. Mi papá siempre fue camionero, él conducía gandolas de noche, de un lado de Venezuela al otro, entonces realmente era muy poco lo que estaba en casa. Mi mamá era costurera, ella trabajaba para una fábrica, pero dado que nos tenía que cuidar a mi hermano y a mí, porque mi hermana mayor ya era bien mayor y se valía por sí misma, cuidarnos a mi hermano y a mí, y además trabajar, eso implicaba que ella no podía coser dentro de la fábrica, sino que se llevaba la costura hasta la casa. Entonces, bueno, te puedo decir que de mis recuerdos, entre los 5 y los 7 años, más o menos 7, 8 años, cada una vez a la semana íbamos a la fábrica y cargábamos unas bolsas súper pesadas en el bus, y creo que en aquel momento era sacrificado, pero hoy en día te puedo decir que eso me dio muchas lecciones. Es lo que estabas diciendo antes, sí que el trabajo a los niños hoy en día pues no, los niños no tendrían que trabajar, pero sí que se les tiene que dar lecciones de cómo generar ingresos ya desde muy jovencitos. Sí, y que además también te puedo decir que lo otro es el concepto que nosotros podamos tener acerca del trabajo. Puedo decirte, hoy en día, después de haber vivido en Miami y viviendo aquí en Bélgica, una de las cosas que yo puedo ver que nos identifica a todos los hispanos es de alguna manera ver el trabajo como algo malo. Todo el que quiere ganarse la lotería, lo primero que piensa es para no trabajar más nunca. Y realmente hay culturas donde... Sí, Joselín, ¿me estás escuchando? Creo que se ha caído, ¿o sigues aquí con nosotros? Sí, aquí estoy. Ah, vale. Estas son las de repente cosas. Perdí la voz y regresé. Sí, fantástico, aquí estamos, somos imparables juntas. Así es. Sí, nos estabas contando acerca de que sí, que hay sitios donde hay cultura, ¿no? Fíjate, hay países, luego de haber conocido, creo que vivir en Bélgica es un poco multicultural, y he conocido muchísima gente, sobre todo de África, árabes, y gente nórdica. Una de las cosas que puedo observar es que nosotros tenemos un rechazo, como hispanos, tenemos cierto rechazo al trabajo, y te lo pongo de esta manera. ¿Y tú crees que es cultural? Muy probablemente. Una de las razones por las cuales nosotros nos queremos ganar la lotería es para no trabajar más nunca. Mientras que te puedo decir, aquí en Bélgica, por ponerte un ejemplo, la gente no está tan pendiente de la lotería. De hecho, yo aquí ni sé cuándo hablan de la lotería. Y la gente que le pregunta acerca del tema de la lotería, porque esa es la pregunta, para mí esa es la pregunta que me define cuál es el concepto de riqueza de la gente. Lo que me dicen es, bueno, para de repente comprarme una casa, o para montar un negocio, o para ahorrarlo, para cuando nos retiremos. Aquí la gente está mucho más enfocada en, bueno, para que cuando ya yo no pueda producir a la velocidad y con la intensidad con que lo puedo hacer hoy, pueda seguir teniendo el estilo de vida que tengo hoy. Nosotros queremos ganarnos la lotería para no trabajar, y además, dado que somos muy pasionales, muy emotivos, la cultura hispana en líneas generales es así, bueno, la latina diría, porque ahí incluyo Portugal e Italia. Sí. Nosotros queremos ayudar a la familia, entonces queremos comprarle una casa a la mamá, y queremos regalarle un coche de último modelo a nuestros hermanos, y entonces más bien pensamos en atender a la familia y en no trabajar más nunca. No hay esa visión a largo plazo. Lo que vemos muchísimo es que la gente quiere generar ingresos muy, muy rápidamente. Sí, queremos dinero ya y con el esfuerzo mínimo.
Exacto, pero eso, bueno, es un poquito difícil. Sí, exacto. Y además si no estamos acostumbrados a tener educación financiera, Joselín, que es tu tema fuerte. Para las personas que nos están escuchando y les suena un poco a grandes carreras universitarias el tema de educación financiera, que no es así, ¿cómo podríamos definir este término de forma sencilla? Mira, educación es todo proceso que te permite reaccionar de una manera acorde ante una situación. Ejemplo, te lo voy a poner sencillo. Yo quiero aprender a bailar. Yo tomo un entrenamiento en baile y aprendo a bailar salsa. Eso es educación. Aprendo a reaccionar con respecto a ese entorno que me intimida o que me limita o que en el que me siento tal vez inferior. Viéndolo desde ese punto de vista, entonces la educación financiera es las herramientas que tú adquieres o el conocimiento que tú adquieres que te va a permitir tomar las decisiones adecuadas con cada euro que tú tengas en la mano. Y ahí entonces desligamos un poco el tema de cuánto dinero necesito yo para empezar a educarme. Realmente, con que tú tengas un euro en tu mano, ya tú si quieres a multiplicarlo o tan solo a mantenerlo en las manos, necesitas educarte. Porque eso nadie te lo enseña. Exactamente. Y lo triste es que siendo algo tan importante y yo diría de vital importancia para el desarrollo de todas las personas, eso no lo estén enseñando desde jovencitos, como decías antes, sino es una pena que sea un tema tabú para los niños. No entiendo. ¿Crees que es mejor de jovencitos o es mejor cuando una persona ya es adulta enseñarles educación financiera? Mira, yo te puedo decir de que la educación financiera debería de empezar desde el mismo momento en que el niño aprende a escoger juguetes, porque escoger juguetes es una decisión de compra. Ahí muchos padres, al mantener a sus hijos al borde del tema de educación financiera, privan a sus propios hijos de desarrollar la capacidad de escoger los juguetes correctamente. El tema juguetero, yo siempre he dicho que los juguetes para los niños entre 0 y 3 años los escogen los padres. Y los padres siempre van a buscar el más caro porque es el más ergonómico, es el último modelo, es el más bonito. Muy pocas veces, realmente conozco muy pocos padres que hacen una decisión no emocional cuando compran juguetes. Después de los 4 años, los niños compran lo que ven en la televisión. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos nuestras cartas al niño Jesús, y entonces ya a partir de ese momento nosotros empezamos como niños, empezamos a escoger lo que queremos. Y entonces en ese mismo momento los padres tienen que trabajar tal vez el doble, porque los niños no están comprando lo que realmente quieren, compran lo que la televisión les enseña. Claro, lo que les impulsa. Así es. Y a partir de ese momento nosotros entramos en un entrenamiento, porque el tema es que si tú no te educas, otro te va a educar a su manera. Al tú no educarte o al tú no educar a tus hijos a escoger los juguetes correctamente, hace que otro lo eduque y entonces comenzamos nosotros a ser educados por los medios. Entonces quiero tener el juguete que sale en la televisión, quiero comprarme los zapatos que tiene la amiguita del colegio, quiero a los 10 años ya yo quiero tener un iPhone, ya quiero tener una tableta, ya quiero tener una computadora, y así vamos sumándole, ¿no? Y al final tienes padres que confunden el amor a los hijos con la esclavitud en el sistema. Entonces hay muchos padres que sacrifican el tiempo con sus hijos para trabajar en algo que les permita generar ingresos para comprar todo lo que ellos necesiten, pero realmente no es todo lo que ellos necesiten, es todo lo que el entorno los va entrenando a comprar. Y eso les dura, y eso dura hasta que ya
conozco gente que puede llegar a los 70, 80 años y sigue siendo víctima del sistema de que compra todo aquello que no necesariamente necesita. Exactamente, y aquí entra otro tema. Mencionas ya que a partir de los 10 años pues ya hay chicos que van con su tecnología, no hace falta decir marcas. Y yo creo que hoy en día pues los niños se están aislando muchísimo. Antes jugábamos a los corros y jugábamos a la pelota y nos caíamos por la calle, y ahora pues los niños están sumidos en un silencio, ¿no?, con sus aparatos tecnológicos, eléctricos. Claro, y a eso sí, también tienes que sumarle el hecho de que los padres están ausentes trabajando para pagar ese juguete. Exactamente. Muy probablemente los padres estén contribuyendo en una cantidad considerable en alejarse para producir un dinero y comprar cosas que alejan a los niños. Exacto, sin saberlo, pues queriendo hacerlo es un bien, creo que se les está perjudicando. Sí, por eso yo siempre critico muchísimo y soy muy ruda cuando escucho a los padres decir, es que yo le doy a mis hijos todo lo que yo no pude tener. Uy, esa frase. En realidad lo que estás haciendo es esclavizándote tú y esclavizando a tu hijo a vivir en un entorno que dictan otros y no el que tú consideras. Yo al menos lo que estoy más ya descansada, que estoy más contenta, es que los gobiernos, bueno, no todos, algunos gobiernos empiezan a incluirlo en sus planes de estudios, el tema de la educación financiera, algunas asignaturas. Pero ¿por qué crees que hasta ahora no han sido muy receptivos a este tema? ¿Por qué ha costado tanto que empezaran a entrar esas asignaturas en los colegios desde que los niños son jovencitos? Porque en el momento en el que tú tienes una masa de graduados universitarios que saben manejar el dinero, que saben valorar su dinero, es muy difícil mantener un balance en un mercado laboral. O sea, realmente nosotros nos graduamos, nosotros pasamos aproximadamente 20 años, creo, en promedio, pasamos unos 20 años estudiando. Sí. Salimos sin saber ni siquiera cuánto vale nuestro conocimiento. Nunca nos ponen una asignatura. Yo siempre he dicho que las universidades deberían de tener al final de la carrera una asignatura que se llame ¿Cómo aprendo a vivir con esto? O sea, ¿cuánto vale todo lo que yo he estudiado estos 20 años? Exacto. Entonces, salimos sin el conocimiento y entonces además salimos casi que rezando poder conseguir un empleo, cuando tenemos realmente toda la energía, la salud y la vitalidad para arriesgarnos a crear nuestras propias empresas. ¿Qué pasaría en un entorno donde todas las escuelas le dieran educación financiera a los hijos, a los niños? A los niños. Bueno, te puedo decir que en líneas generales los gobiernos no existirían, porque, para ser muy cruda, la materia prima de todo gobierno es la promesa de una vida mejor. ¿Qué pasaría en un mundo donde todos los seres humanos somos responsables porque ya sabemos cómo crear una vida mejor para nosotros? Los gobiernos no tuvieran nada que prometernos. Exactamente. O sea, si yo vivo bien, a mí que muy poco me va a importar que tú vayas a erradicar la pobreza porque no la hay. Sí. Tal vez seríamos muy duros al momento de evaluar a los gobiernos, tal vez seríamos muy duros al momento de exigir un resultado. La ignorancia en realidad es la materia prima que mantiene a los gobiernos. Y a lo mejor es que también nuestros gobiernos no han tenido educación financiera, nuestros gobernantes. Claro, pero es que un gobierno que no, o sea, claro. Yo te puedo decir, yo conozco mucha gente que estudió conmigo, gente que estuvo en las carreras que estudié estuvo conmigo, y que no tienen dinero o no saben administrar el dinero que se gana, aún a pesar de haber estudiado finanzas. Sí. Entonces, el conocimiento universitario no te garantiza el éxito personal. Y dos, si la gente que estudia finanzas aún así se ve en aprietos, ¿qué te puedo decir de los gobiernos donde no hay una exigencia de preparación como tal? Es más, creo que inclusive en muchos países
le aplauden el hecho de que el presidente tenga educación primaria nada más y no se haya preparado en ninguna otra cosa. Hay muchos que se sienten orgullosos de eso. No digo que esté mal, pero si esa es la manera como nosotros vamos a evaluar el entorno y las ganas de surgir, pues entonces tenemos una tarea bien grande. Sí, tenemos un problema enorme. Así es. Exactamente. Y porque dirías que es tan importante, ya casi diría imprescindible, que las personas empiecen, pero ya mismo, a educarse financieramente. ¿Podemos cambiar la sociedad si nos educamos financieramente a partir de ahora? Sí. Si todos los padres que ahorita tienen hijos entre 0 y 15 años dieran los próximos 10 años educación financiera a sus hijos, empezaríamos a crear una masa o una población con unos niveles de independencia mucho mayor. Eso sería fantástico. Realmente, sí, lo más increíble es que no es una tarea titánica, realmente no es una tarea que tú digas, no, de aquí a 25 años vamos a ver los resultados, no, porque realmente si tú tienes un hijo de 15 años y tú empiezas a educarlo, a enseñarlo a generar ingresos por sí mismo, a administrar lo que tiene, 25 años y salga de la universidad ya sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Entonces, se va a ahorrar, pero una cantidad enorme de fracasos y de ruinas financieras. Yo te digo, yo empecé a manejar dinero cuando estaba muy pequeña, yo comencé mi actividad laboral formal a los 16 años. Y yo estudiaba y trabajaba. Yo trabajaba durante todo el día en un banco, bajo una condición especial porque todavía tenía 16 años, pero ellos les gustaba mi trabajo y me dejaron. Y luego a las 6 de la tarde yo me iba a la universidad hasta las 10 de la noche. Y así hice las 2 carreras que hice en Venezuela. Yo creo que con lo que has hecho tú hoy en día no hay mucha gente que lo esté haciendo, ¿eh? No, porque los padres protegen mucho a los hijos. Demasiado por lo que decías antes, que la típica frase que me ha hecho gracia, porque aquí en España se escucha muchísimo: no quiero que mis hijos les falte lo que me faltó a mí, quiero darles todo lo que yo no tuve. Y eso realmente es una equivocación, porque luego pasan ya por los niños por no valorar nada, por no darle valor a material a las cosas que tienen. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, así es. De hecho, una de las cosas, a veces mi mamá decía, bueno, esto es lo único que yo les puedo dar, y de aquí en adelante ustedes tienen que mantenerse por sí mismos, porque esto es solo lo único que yo puedo. Yo no puedo más de aquí. Y eso a muchos pudiera decir, ay, pero pobrecita. Te puedo decir que esa fue la lección financiera más grande que yo recibí. Saber que al final de todo yo soy responsable de mi propio futuro. Hay mucha gente que está sentada esperando que otros le resuelvan el problema. Yo a los 10 años ya yo sabía que yo era responsable de mi propia vida, pasara lo que pasara. Claro. Y tú que estás dedicándote tanto ahora al tema de educación financiera, ¿no te encuentras a gente de nuestra edad y que no sabe cómo empezar, que están a cero o están debajo cero y te comentan, José, es que no sé qué hacer, por dónde debo tirar? Sí, yo tengo amistades que viven en España y que perdieron sus casas. O sea, de verdad eso es muy duro. Cuando tú escuchas la historia de alguien que, o sea, todo lo que tenía lo perdió y no sabe dónde va a estar mañana. Y te puedo decir que tal vez ese sea el punto en el que obtienes el mayor aprendizaje. Nosotros estamos acostumbrados a que aprendizaje es estar en un salón de clase recibiendo información, y realmente aprendizaje son las experiencias que nos fortalecen. Cuando ya tú no tienes más nada, pero más nada, te das cuenta que lo más poderoso que tienes es a ti mismo.
tiene salud, y el primer paso cuando la gente no tiene absolutamente nada es sentarse y hacer un inventario de qué realmente tengo. Tengo salud, tengo 24 horas del día, si estoy desempleado, de repente si estoy parado, tengo 24 horas del día, tengo lucidez, tengo conocimientos, Sí. tengo amistades, tengo familia, tengo destrezas. Hay gente que te puedo decir, en mi familia, mi hermana no tuvo educación universitaria y realmente pues ella cocina pero riquísimo y con eso es que ella se mantiene. Ella está casada, pero ella hace su propio dinero y ella lo hace cocinando. Entonces hay gente que dice, ay, pero yo después de que hice una carrera universitaria, ¿cómo voy a ir a eso? Bueno, a lo mejor en eso ahí está el aprendizaje. Muy bien. Yo Sí. te puedo decir que una de las cosas que yo he aprendido es que a donde yo voy, no importa el evento, siempre pregunto cuál es el nombre de la señora que limpia. Y lo pregunto porque mi mamá limpió, cuando yo tenía 10 años, entre los 10 y los 15 años, mi mamá trabajó limpiando en oficinas y yo me iba los sábados con ella. Vivir eso, saber que mi mamá no tenía educación escolar, pero que ella tenía 2 manos que le permitían limpiar, es lo que hace que yo valore el trabajo de la gente que limpia hoy en día. Y para mí es imprescindible saber el nombre de la persona. Entonces, hay cosas que nosotros vivimos más del ego que de otra cosa. Se nos olvida que al final todos, independientemente de que tengas 1 euro o de que tengas 1.000.000 de euros, todos somos seres humanos. Exactamente, es lo principal, desde luego. Exacto, y no es sentarte a pensar en que el que tiene 1.000.000 de euros no te da a ti y que qué víctima yo, pobrecita yo. No, es pensar qué tengo yo, que esa persona sí tiene, y a partir de la cual yo voy a construir mi 1.000.000 de euros y decidir tomar la decisión, porque es un tema de decisión. Me encanta todo lo que estás diciendo, Joselín, porque es que pienso exactamente igual que tú y estoy segura que con lo que estás diciendo, sin saberlo tú, estás ayudando a muchísimas personas en este momento, porque la situación, hay muchas personas que se encierran y no ven soluciones y con estas palabras tan simples con decir, ahí va, pues tiene razón, Joselín, es que tenemos muchísimo más aunque no tengamos nada. Y yo creo que se trata de tener actitud, de tener ganas, de tirar adelante, de aprender muchísimo, porque sin ello es imposible recorrer camino. Y para esas personas, Joselín, que nos están escuchando y que se encuentran en este momento pues de estas maneras, sin ilusiones, ¿cuáles son los primeros pasos que les recomendarías para iniciar su camino y educarse financieramente? ¿Puedes darnos 4 tips claros para que ellos puedan cogerlos? Sí, mira, lo primero que las personas que están ahorita sentadas en un sofá y que no tienen absolutamente ninguna esperanza evidente, lo primero que tienen que sentarse es a pensar que creen que saben. Tener dinero en la mano no te garantiza la educación. O sea, no te garantiza la decisión. De hecho, muy probablemente te la entorpece. Hay muchas emociones relacionadas con el tema dinero y aprender a depurar nuestras emociones con respecto al tema dinero es el primer paso. No sabes, no nos enseñaron y no es culpa de nuestros padres. Es un sistema que fue creado para eso. Pero una de las cosas que está pasando ahorita es que el sistema en el cual muchos de nosotros nos formamos, está cayendo, ya no funciona como funcionaba antes. Tener un título universitario ya no es garantía de una mejor vida. Entonces, nos vamos a la esencia y decimos, bueno, es muy probable que yo haya sido un buen hijo, que yo haya estudiado mucho y que hoy en día no tengo dinero. Bueno, entonces tienes que dejar de creer que sabes manejar el dinero. Tienes que sincerarte contigo mismo y decir, si no tengo dinero en las manos ahorita es porque definitivamente ahorita hay algo que me falta. Eso uno, aunado al hecho de que el hecho de que no tengas dinero ahorita no quiere decir que no vales. Exactamente. Sino que tal vez
todavía no has conseguido cuál es el camino adecuado para descubrir cuánto vales. El segundo paso, bueno, es aprender a identificar entre necesidad y gusto. Cuando muchos de nosotros, y volvemos a retomar el tema que habíamos hablado, que los padres dicen, yo le doy a mis hijos todo lo que yo no tuve, realmente estamos hablando de padres que están desembocando en sus hijos sus propias frustraciones de las cosas que no pudieron tener. Entonces, en lugar de dárselas a tus hijos, que tus hijos todavía ni siquiera saben lo que es la necesidad de no tenerlo, dáselas a ti. Y deja que tus hijos vivan su propia evolución entre las cosas que quieran, que vayan a obtener. De hecho, más bien créale planes para que ellos aprendan a obtener las cosas que quieren. Dejar de pensar que cualquier cosa que yo veo lo necesito. Hay gente que dice, bueno, yo quisiera tener 1 millón de euros si tuviera un yate, y tuviera una mansión, y tuviera. No, realmente no necesitas nada de eso. Esos son gustos. Es más, conozco gente que hace millones y no lo tiene porque dice que el costo de mantener esas cosas los quiebra. Entonces, aprender a diferenciar entre necesidad y gusto. Exactamente. El tercer punto es deshacernos de todo lo que compramos y no usamos. Muy bueno. Conozco mucha gente que tiene la casa llena de cosas que nunca han usado. Sí. Porque en algún momento, te puedo decir, yo tenía una amiga que además es psicóloga, estaba en proceso de aprender a identificar por qué ella no estaba generando la cantidad de dinero que ella necesitaba, que ella se merecía. Y una de las cosas que ella descubrió era que, bueno, no estaba valorando su tarifa por hora correctamente. Eso fue un paso. Te puedo decir que aún siendo psicóloga, la tarea que yo le pedí a ella fue, usted va a comer pan con jamón y queso durante 1 semana. No hay almuerzos en restaurantes, no hay cafés afuera. ¿Por qué? Porque independientemente de que la gente tenga o no el dinero, tiene que aprender a vivir en simplicidad. Entonces, así comenzamos. Y te puedo decir que a medida que íbamos viendo el proceso de ella, llegó un momento en que llegó y me dijo, ¿sabes qué, Jocelyn? Acabo de darme cuenta que tengo muchos perfumes en mi casa. Y desde que tuve a mi hija, yo no puedo usar perfumes porque le genera alergia a mi hija. Entonces, tengo ahí una cantidad de dinero parada. Claro. Y le dije, bueno, usted va a vender los perfumes y con los perfumes vas a hacer mercado. Así lo vas a hacer. Pues así lo hizo, empezó a vender los perfumes, había unos que estaban nuevos, cerrados de empaque, y supongo que mucha de la gente que nos está escuchando debe haber pasado por el mismo tema. Vendió los perfumes, los vendió rapidísimo, y después me dijo, ahora sí, voy a ir al supermercado y voy a comprarme la comida que yo me merezco. Entonces es eso, aprender a identificar entre necesidad y gusto. Muy bien. No es que todo lo que te pongan en la televisión lo necesitas. No es que todo lo que ves en el supermercado lo necesitas. No es que todo lo que tienen tus compañeros de trabajo lo necesitas. De hecho, te puedo decir que yo no tengo tableta y yo no tengo automóvil. Porque el costo de tener automóvil es muy alto. Prefiero tener bicicleta, manejar y andar en tren. Punto. Y ando ligera. Me ahorro los parqueaderos y me ahorro el combustible. Muy buena decisión, pero a mucha gente le cuesta eso. Yo puedo decirte que tampoco no tengo coche en este momento porque tuve un accidente y ya no me he comprado ninguno más. Pero sí que es un gran ahorro y empiezas a andar y empiezas a hacer ejercicio. Encima va bien para la salud. Sí, así es. Te digo, sí. La gente en Holanda, aún teniendo con qué comprarse los coches, no los compra, prefieren andar en bicicleta. Porque claro, es muy cómodo, les da mucho mayor libertad y además es salud. Para ellos es salud. Exacto.
Exacto. Entonces es eso, y además el tema de que, y te puedo decir, pues hay mucha gente que me dice, ¿cómo es posible, Jocelyn, que tú no tengas un coche? Y yo, no lo necesito, porque sé la diferencia entre gusto y necesidad. Ahora llegará un momento en que diga, mira, ¿sabes qué? Voy a comprarme un coche. Bueno, entonces me sentaré con toda la tranquilidad y lo investigaré. Mi novio sí tiene. Entonces usamos el de él para lo que se necesite. Con un solo coche estamos más que perfectos los dos. Perfecto, y si no con transporte público, que también es una buena opción. Claro, yo tengo el transporte público aquí al frente que me deja en las estaciones de trenes. ¿Tú crees que yo realmente necesito un coche? No lo necesito. Es eso, o sea. Y eso va unado con el punto 4. El punto 4 es aprender a vivir con sencillez. Claro. Hay gente que busca en el dinero, utiliza el dinero para mostrar aquello que no se cree que es. Uh-huh. Hay gente que compra cosas solamente para que otros lo aprecien, porque siente que tal cual como es, no va a ser aceptado. Entonces, el tema no es que compres más cosas o que compres cosas de marca. El problema es que averigües por qué tú no te sientes merecedor del afecto de la gente. Y eso no tiene nada que ver con dinero. Pero utilizamos el dinero para eso. Pero bueno, nos han vendido en esta sociedad que tienes que tener el coche que tiene el vecino y la ropa que tiene la vecina. Y nos lo ha puesto en la cabeza desde muy pequeñitos, como decías. Entonces, cambiar este chip nos cuesta mucho. Sí, una de las cosas que yo puedo agradecer hoy en día es que la nueva generación de empresarios y de millonarios tiene un estilo de vida sencillo. Cuando tú ves de repente una presentación de Mark Zuckerberg, él siempre anda en jeans, sí, y en una franela, sí, en una camiseta. Cuando tú ves las presentaciones que hacía Steve Jobs, sí, creo que yo te puedo decir que uno de los legados que más amo de Steve Jobs es la vida sencilla que ese hombre tenía. O sea, no importa cuán formal o informal era el evento, él era auténtico y además él se aceptaba a sí mismo en su pantalón y en su camisa, en sus suéteres cuello tortuga. Entonces, esa vida simple es la que realmente te genera la riqueza. Porque a partir de ahí ya tú puedes comenzar a ahorrar dinero, porque te das cuenta que hay muchas cosas que no necesitas, punto. Muchísimo. Nosotros sí hemos sido educados en un sistema en el que mostrar es más importante que ser y en el que tienes que tener para ser aceptado. Sí, ahí hemos estado formados y este es el que te comentaba yo, es el sistema que estamos viviendo actualmente. O que estábamos viviendo antes, que los bancos dejaban dinero para la gente, para comprar casas que no podían pagar o para hacer viajes, que tenían que endeudarse incluso para hacer sus vacaciones. Así es. De hecho, creo que el negocio de los bancos. Hay una película que ahora no me acuerdo el título y me llamó mucho la atención, de una familia que cerraban todas las ventanas, se quedaban en casa y decían a los vecinos que se habían ido de vacaciones. Ajá. Porque así los vecinos pensaban que ellos seguían teniendo dinero, hasta el punto ese llegaba. Y bueno, era una película, pero sé que hay muchas personas que esto lo tienen en mente, seguro. Sí, así es. Bueno, fíjate que una de las cosas que he aprendido en el último entrenamiento de psicología financiera es que en realidad nosotros por defecto somos seres emocionales. Pensamos cuando nos acordamos. Entonces, hay mucha gente que cuando fue al banco a pedir un crédito para comprarse una casa, ponte, por ejemplo, de 100.000 euros. Sí. Porque sus números, cuando se sentaron, dijeron, bueno, yo puedo comprarme una casa con 100.000 euros. Y cuando van al banco y piden el crédito, entonces el banco le dice, ¡ay, qué bueno! Mira, felicitaciones por todo el récord crediticio que tú tienes. Enhorabuena, te otorgamos 180.000 euros. Ajá. Sí, era así. Entonces, ¿y entonces qué hizo la gente? Se sinceró consigo mismo y dijeron, yo voy a comprarme la de 100.000, o se dejaron llevar por las tentaciones del sistema bancario y dijeron, no, pero vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a comprar la de 180.000. Claro, voy a comprar la casa, el coche, el barco, si hace falta. Exacto. Entonces, ese fue el problema.
fuimos más emocionales que racionales al momento de tomar las decisiones. Y esa es una lección poderosa que nos lleva a entender que definitivamente tenemos que aprender a educarnos con el tema dinero para que no nos vuelva a pasar. Sí, porque no es la cantidad de dinero que entra al país o la que no. Exacto. Es la forma como nosotros nos manejamos a nosotros mismos, nos autocontrolamos y nos educamos cuando estamos frente a una montaña de dinero. Exacto, pero todo y con eso, y que muchísimas personas lo ven igual que tú, Jocelyn, en este momento, aunque existan herramientas, aunque lo estén escuchando muchas personas y existan sistemas para educarse financieramente, hay muchas personas que todavía prefieren ignorar que es imprescindible. Y yo creo que culpa de ello también la tienen los gobiernos con los subsidios que están dando a la gente, que les están dando dinero para no trabajar y les están mal acostumbrando. La gente se piensa que el gobierno tiene que hacerse cargo de ellos. Y eso creo que va a llegar un momento que no va a ser sostenible. Obviamente no es sostenible. No es sostenible porque... Era lo que te decía al principio, lo que genera la riqueza es el trabajo, punto. O sea, ahí no hay otras que tú digas, ay, no. Es que si yo hago, no, o sea, lo que genera la riqueza es el trabajo. El aporte de valor, sí, desde luego. Exacto. Si yo estoy en mi casa dando dinero hoy, dinero mañana, dinero pasado, y yo no estoy haciendo nada, y millones de personas están exactamente en el mismo punto en el que estoy yo, créeme que vamos a quebrar el país. Así de sencillo. Pues es lo que Porque lo que genera riqueza es el trabajo. Exactamente. Pues es lo que está pasando, me temo mucho. Es muy probable. Y aunque nos estén diciendo que se ven brotes verdes, pues la verdad, en mi opinión, los brotes verdes están todavía muy lejos por llegar. Sí, mientras no entendamos, mientras todavía no terminamos de entender de que el problema no es la cantidad de dinero que yo tenga en la mano, sino cómo yo utilizo ese dinero que tengo en la mano, sea el que sea, muy probablemente podamos tener dinero, pero vamos a volver a caer en lo mismo. Una de las cosas más irracionales que ha pasado en el mundo financiero son las burbujas. Y las burbujas existen, una de las primeras burbujas financieras que se conoce fue en el año 1700 algo en Holanda con tulipanes. O sea, la gente pagaba cualquier cantidad de dinero por un tulipán, por una flor de tulipán. Entonces, ese nivel de irracionalidad tan absurda que a lo mejor hoy en día decimos, ay, pero cómo la gente se endeudaba y vendía casas para comprar un tulipán. Ah, bueno, porque así somos. Nosotros nos dejamos llevar desbocadamente por aquello que el otro tiene, hasta el punto en que somos capaces de crear burbujas financieras por un tulipán. Eso más o menos fue lo que pasó en España. Exacto. Nos desbocamos por el tema inmobiliario hasta el punto en que dejamos, no solamente nos deshicimos de todo el dinero que podíamos tener ahorrado, sino que además hipotecamos hasta el futuro de nuestros propios hijos por una casa que tal vez ni necesitabas. A lo mejor tú con tener 3 habitaciones estabas más que bien, con tener 2 habitaciones estabas más que bien, pero me compré una de 6 habitaciones y entonces la perdí. Claro. A lo mejor si hubieses comprado la de 2 habitaciones, 3 habitaciones, todavía la tuvieras. Claro, no simplemente la de 6 habitaciones, sino además otro apartamento en la playa, como segunda residencia. Exacto. Exactamente. Entonces, las burbujas financieras son la prueba más evidente y suceden mucho. O sea, en todos los países, bajo muchas condiciones, las burbujas financieras son esa forma de mostrarnos una y otra vez cuánto mal manejo del dinero tenemos los seres humanos como especie. Porque todavía no hemos entendido que el dinero es un medio de intercambio y que cuando tú compras algo, estás dejando de comprar otra cosa. Entonces, muy probablemente, por querer satisfacer algo hoy, estás sacrificando tu futuro y tu vejez. Es así.
Es así, exactamente, sí, pero bueno, es lo que hablábamos antes, que como creen que el dinero pues llueve del cielo y alguien pues ya se ocupará en el momento de la vejez, pues... Así es. Sí, y eso va a ser terrible, porque la esperanza de vida está subiendo muchísimo, muchísimo, y cada vez hay menos natalidad, o sea que alguien tendrá que pagar esas pensiones y ese estado del bienestar. Así es, a menos de que decidamos, independientemente de la edad que tengamos hoy en día, comenzar a emprender, hacer algo que nos genere un ingreso, hacernos independientes. Yo te voy a decir una cosa, de mi grupo de amigos, somos 5 porque todas somos mujeres, las que hicimos carrera universitaria en mi grupo. La única persona en mi grupo de amigos que no hizo carrera universitaria manejaba un BMW en Venezuela. Entonces, el tema es, definitivamente tienes que aprender a manejar lo que tienes, independientemente de tu condición educativa, independientemente de tu condición social, y yo soy prueba de eso, independientemente de la edad que tengas. Porque conozco gente que a sus 60 años están empezando a desarrollar un negocio, para que cuando lleguen a los 65 ya el negocio esté andando. Bueno, pues les deseamos mucha suerte. Porque con 5 años es un poco difícil, no es imposible, pero bueno, es un poco arriesgado. Claro, sí. Pero por lo menos ya se dan los cabezazos que se tengan que dar en los primeros 5 años. Bueno, pero si se quieren retirar a los 65 años, yo creo que tendrían que hacer un planteamiento un poquito más largo, quizás, para tener más tiempo. Sí, claro. Así es. Exacto. Y dime, Joselín, porque yo encuentro súper interesante todo lo que estás diciendo. Yo sé que eres una persona que eres inquieta, que no paras nunca. ¿Qué proyectos tienes en mente o en manos en este momento? A ver, fíjate, ahorita estoy preparando lo que va a ser la conferencia F, que es la conferencia de finanzas personales, que es una vez al año, es totalmente gratuita, es vía online. Estoy comenzando a prepararla porque generalmente la hago para septiembre, más o menos entre agosto y septiembre es la conferencia, y ahí tiendo a invitar a personas que son expertos en diferentes países de habla hispana, para que entonces nos den cada uno sus mejores recetas. Muy bien. Esa es una. Fantástico. La otra que estoy preparando es un entrenamiento a largo plazo, tal vez más que un entrenamiento, yo diría que es como un punto de referencia de educación financiera, pero solamente para personas que se dedican al área de bienestar integral, es decir, las personas que practican yoga, las personas que meditan. Este programa se va a llamar Armonía Financiera, y la razón por la cual la saqué es porque extrañamente hay gente que está muy conectada con su desarrollo espiritual, pero no están igualmente conectados con su mundo físico. Sí. Entonces es gente que de repente es muy espiritual, pero que no tiene de dónde caerse muerta. Entonces la idea es que desarrollemos una vida armoniosa, y la armonía incluye el hecho de que tú tengas en tu cuenta, en tu banco, dinero suficiente para que tú puedas meditar realmente en paz. Perfecto, me encantan los dos proyectos, y el segundo me parece súper atractivo. ¿Y cómo vamos a tener información de ello, Joselín? ¿Cuándo lo vas a lanzar? Mira, la fecha que tengo pensado es para finales de junio, comienzos de julio. Yo creo que ya, sí, la fecha es julio. Ajá. Armonía Financiera ya debería de estar saliendo en julio. Fantástico. Y todos los temas que vamos a tratar de la parte financiera va a ser desde un punto de vista mucho más mental, mucho más de energía. O sea, más que hablar de finanzas, vamos a tratar el tema del dinero como una energía y cómo armonizar esa energía en nuestras vidas.
Fantástico, y me imagino que cómo atraerlo. Exacto, sí, está toda esa parte, meditaciones de riqueza, sí, cómo aprender a conectarme con la abundancia que hay en mí, y pues esa es la puerta de entrada, y después vamos a ir vamos a ir pasito a pasito, irnos metiendo en el entorno financiero. Porque hay mucha gente que se bloquea cuando dice finanzas, el super experto, sí, los números. No, yo soy muy mala para los números. Bueno, muy probablemente te puedo decir que yo no necesito sacar cuentas para tener el control del dinero. Exacto, pero la gente confunde muchísimo el término. Sí, la gente se asusta porque realmente las personas que son súper expertas, y por eso es que yo no sé hasta qué punto me puedo identificar a mí misma experta, porque la gente que son súper expertas, esas que ves en la televisión, no tienen ni un minuto de haber comenzado a hablar y ya los perdiste, porque los términos que usan son una cosa que no entiendes en lo absoluto, que te hacen además sentir tan pequeño y tan ignorante que dices, no, esto es muy difícil. Sí, a mí me pasaba lo mismo cuando me empezaron a hablar de educación financiera, pensaba, yo no seré capaz, pero luego te explican lo que es un activo, un pasivo, un gasto y un ingreso, y dices, bueno, para eso no se requiere un año de carrera universitaria, esto es muy sencillito de aprender. Sí, así es, eso solamente es utilizar el término que menos te confunda, la metáfora adecuada, y créeme que lo entiendes. Yo le daba clase a la gente en la universidad en Venezuela de portafolios de inversión, y antes de comenzar a hablar de portafolios de inversión siempre comenzamos hablando del término de las infidelidades, por qué la gente es infiel, por qué la gente tener otra persona en su vida. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hablar el tema de riesgos y seguridad. Y por ahí empezábamos a explicar el tema y terminábamos hablando de portafolios de inversiones. Al final la gente decía, ¿y eso es un portafolio? Y yo digo, claro. Sí, a mí una de las cosas que a mí me encanta de hablar de finanzas es que yo ni le digo a la gente que saque calculadora, ni tampoco les pongo números. Tocamos temas tan de la vida real que la gente dice, ya entendí. Y de aplicación súper práctica y súper rápida. Súper práctica y súper rápida. Claro, para aplicar ya desde el primer momento. Muy bien, Joseli, pues oye, no te voy a robar más tiempo porque sé que andas liadísima. Nos ha costado poderte contactar porque siempre estás de un proyecto al otro, o sea que me encanta. Gracias por habernos acompañado en nuestra misión. Sé que habrás sido de gran aporte y ayuda para muchísimas personas, como siempre, y desde aquí te animamos a seguir adelante con este magnífico trabajo que estás realizando, y te deseamos muchísimos éxitos. Y a nuestros oyentes decirlo que pueden encontrar a Joselin en www.joselinquintero.com. Vamos a poner el enlace también en nuestra página de Facebook y en nuestro blog para que podáis estar al tanto de todos los proyectos magníficos que tiene Joselin. Pues te mando un fuerte abrazo y te reitero nuestro agradecimiento, y que tengas un éxito tremendo porque te lo mereces, Joselin. Gracias. De hecho, también a todos los que están escuchando el programa, les vamos a colocar, y eso te lo voy a enviar yo, ¿sí? Un descargable, un PDF para que se llama 12 pasos para desarrollar una vida financieramente responsable. Qué bueno. Para que entonces pues lo puedan ver y lo puedan leer y les va a encantar. No hay números, ni tampoco hay fórmulas. avisa. Pues muy bien, pues te lo agradezco muchísimo y seguro que va a ser de gran utilidad para todas las personas que te siguen, Joselin. Seguro, gracias. Muy bien. Es un placer, de verdad que me encantó muchísimo hablar contigo. Igualmente. Y pues tener el honor de estar aquí en tu programa, y además la oportunidad de conectarme con toda esa gente hermosísima de España, sí, que están aprendiendo. Créanme que no importa cuán abajo estén, están aprendiendo. Y que necesitan a muchas Joselins. Así es. Así que aquí estamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias y te mandamos un beso muy, muy fuerte. Cuídate mucho. Seguro, besos. Hasta la vista, gracias. ¿Has pensado en alguna ocasión en tener el control de tu tiempo, tu vida y tu dinero? Únete a mujeresdelanuevaera.com.
Un movimiento revolucionario especializado en educación financiera e inversiones, basado en vídeos prácticos que podrás implementar de inmediato a tu vida, acelerando tu camino hacia la libertad económica. Accede hoy mismo a nuestro máster, Educación Financiera, Inversiones en Inmuebles, en Commodities, en Negocios, en Bolsa, desde la base, con un lenguaje sencillo. ¿Qué vas a conseguir? El control de tus finanzas, el acceso al mundo de las inversiones y una gran dosis de entusiasmo al pertenecer a un movimiento que te ayuda a crecer día a día. No esperes más. Ahora tienes la oportunidad de acceder durante 7 días a todo nuestro contenido, únicamente por menos del coste de un café. Te esperamos en mujeresdelanuevaera.com. KCM. Esta es la emisora para gente diferente, emprendedora, positiva, con ganas de crecimiento económico y personal. En Conecta con Marta encontrarás semanalmente fabulosas entrevistas, valiosísimos consejos, tips muy útiles e infinitas novedades. Hazte seguidor de nuestra emisora KCM, Conecta con Marta, para no perderte ninguno de nuestros podcasts. Puedes encontrarnos en www.martavergada.com. Empresariosdigitales.com nace de una gran necesidad social. Ante el cambio social y tecnológico, ¿sabes las miles de oportunidades que te pierdes por no conocer la economía digital? ¿Sabes cuántos usuarios existen en Internet? Más de 3.000 millones de usuarios y creciendo por segundos. En empresariosdigitales.com te proponemos acelerar tu acceso al mundo profesional online a través de nuestra plataforma de forma sencilla y muy económica, con vídeos prácticos y altamente entendibles, con recursos y herramientas de aplicación inmediata que te permiten formarte a tu ritmo para comenzar tu negocio online, mejorarlo, proyectarlo hacia el éxito y encontrar buenísimas oportunidades de empleo como experto en cualquier campo en Internet. Accede de inmediato a empresariosdigitales.com, al conocimiento digital, y por solo €1, y empieza a cambiar tu vida. Empresariosdigitales.com. Toma el control de tu futuro. Actívate a la economía digital.